Voy a tomar lectura otra vez en el mismo Apocalipsis 19. Solamente 2 versículos, del 15 y el 16, que lo acabamos de leer. De su boca sale una espada aguda, estamos hablando del jinete del caballo blanco, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. El título del mensaje de hoy es La ira del Rey de Reyes. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de el jinete del caballo blanco. Vimos nosotros en Apocalipsis 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tiene un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pocas características se dicen del jinete del caballo blanco que vimos en Apocalipsis 6. En el segundo paralelo vemos la misma escena. Y concluimos que se trata de Jesucristo, ¿verdad? Sin duda. Ahora, aquí en esta porción, en este capítulo 19, no hay ninguna duda de que se trata de Cristo, porque da más características. Su nombre es el Verbo de Dios, por ejemplo. Sin embargo, allá se puso en duda algunas veces, pero lo explicamos bien claro a la luz de las Escrituras, porque Cristo no salió venciendo solamente, sino venciendo y para vencer. Y aquí ya lo vemos como el vencedor, lo vemos en su segunda venida. Así que Cristo está presente, montado el caballo blanco desde que vino la primera vez, ¿verdad? Y que vimos que eso era el evangelio, ¿verdad? Que se predica la palabra de Dios. Y ese evangelio que durante toda la historia de la humanidad a unos ha dado vida y a otros mata. Que esa espada no es otra cosa que la palabra de Dios, que sale de su boca, sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo está ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra característica importante de este jinete es, como dice Apocalipsis 5:9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Cómo lo logró? Fue a través de su muerte, a través de que fue inmolado, dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Colosenses 2:15 vemos que el triunfo de Cristo realmente se efectuó extraña y raramente en la cruz. Y si despojando a los principados y a las potestades, eso incluye todo el cuerpo demoníaco, satánico, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Y es aquí donde tiene sentido nuestro texto para apoyar este mensaje de hoy, que es Juan 3:36. Pareciera que es desconocido el texto, ¿verdad? Porque todos conocen Juan 3:16, ¿verdad? Y vemos nosotros que yo le digo, también apréndanse Juan 3:18 y acuérdense de Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es un filo de la espada. Eso es el mensaje que trae el jinete del caballo blanco. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero ahí no se termina el versículo, sino que la ira de Dios está sobre él. Ha estado siempre sobre él, está sobre él y estará eternamente sobre él. Rechazar al jinete del caballo blanco es la peor cosa que puede hacer el ser humano. En el mundo estamos llenos de decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones. A veces son decisiones muy malas, a veces muy buenas. Y también nosotros, hermanos, les voy a decir una cosa: cuando oímos estos cantos que estuvieron cantando, yo sé que lo cantan del alma, se oye bien el canto. Yo a veces quisiera soltarme con todo, pero se me acaba la garganta y ya cuando me subo no tengo la voz que requiero. Pero este canto, cuando lo hacemos, ¿por qué lo hacen? Porque están convencidos de algo tan glorioso. Por ejemplo, una de las inquietudes y búsquedas del ser humano en la tierra es: quiere saber el futuro.
Y escuchan a cualquier idiota que se para por ahí con la palabra, el horóscopo, un adivino, en los programas de televisión, esto es lo que te prepara el futuro. Y todo el mundo desea saber el futuro. Pero hermanos, los creyentes tenemos conocimiento del futuro. Para los creyentes Dios nos dijo qué va a ocurrir con nuestras vidas. Y no es una posibilidad, es una seguridad clara. ¿Me entiendes? Yo creo que lo tomen en mente como un regalo de Navidad. Ustedes cantan, ustedes están aquí, ustedes se gozan porque conocemos el futuro de nosotros. Entonces, eso como introducción, vamos a ver este bosquejo en dos encabezados: el justo juicio del jinete del caballo blanco. Es un juicio, pero es justo, y Dios se glorifica por ello. Y el 2 dice: el juicio contra la bestia, el falso profeta y sus seguidores. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde termina el mal? ¿Cuándo esta maldad va a tener fin, verdad? Entonces, Dios nos quiere decir a nosotros todo. Comenzamos. El justo juicio del jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es la segunda vez en Apocalipsis que Juan vio el cielo abierto. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 1:1 también narra el cielo abierto. Aquí en Apocalipsis 4 dice: después vi esto y miré aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué? Para ver esto. O sea, esto es importante porque se nos está hablando algo escatológico, algo futuro. Pero lo más importante es que este mensaje viene del cielo. Y todo don perfecto y toda dádiva perfecta desciende de lo alto, donde no hay variación, donde es seguro el mensaje. Estos nombres, dice aquí, cuando vemos nosotros, dice: entonces viene el cielo abierto, ¿y qué vio? Dice: un caballo blanco, ¿verdad? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya nosotros vimos en estudios anteriores que el caballo blanco es la palabra, dice: cabalgas en palabra de verdad, dice el Salmo. Ya explicamos bien clarito todo eso. Ahora que estamos viendo que el jinete, ¿verdad?, es Cristo. Eso ya no nos queda duda. Pero ahora, como les dije yo, ha estado Cristo cabalgando. Me dice cuando en la primera venida que dice: yo no vine a juzgar, sino a que el mundo sea salvo por él, por mí, ¿verdad? Entonces, pero en su segunda venida, ahí ya no viene a predicar, ya no viene a ver a lo que dijo primero. Dice no vine a condenar, ahora sí viene a condenar. En su segunda venida esto es terrible. Así que estos nombres o características de Cristo son conocidos por nosotros cuando vemos aquí, por ejemplo, ¿cuáles son? Fiel y verdadero. Cada una de estas cosas son características que nos ayudan a conocer más a nuestro Señor en todos sus aspectos, tanto en su amor como en su justicia. Fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el testigo fiel y verdadero. Todo esto en otros paralelos anteriores nos habla de esto. Fiel porque, hermanos, tenemos que creer. Esto es real y no hay mentira en ello. O sea, el testimonio de Cristo, el testimonio que tenemos es verdad y es seguro, fiel y verdadero. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero. El verdadero, o sea, con Dios no hay, no nos quedamos cortos nunca. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo, ¿qué? Fiel. Lo que Cristo nos dice es seguro. Por eso estamos viendo las posibilidades de conocer el futuro, pero de una manera segura, para regocijarnos, para que cambie nuestra vida, para que vivamos a la luz de lo que vamos a hacer, a la luz de las promesas que tenemos, que son muy grandes. Cristo es fiel porque cumple todo lo que las Escrituras revelan de Él, el carácter de Él. Es verdadero porque personifica la verdad. No porque dice la verdad, sino porque la personifica. Él es la verdad. Como lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad. O sea, Él mismo es la verdad. La verdad es una persona y la verdad nos encontró. Él es la verdad. Él es juez, pero es juez justo y juzga con justicia.
Al hacer la guerra contra sus enemigos, administra su santa justicia, que conduce al veredicto final de la derrota de todos sus oponentes, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 12. Sus ojos como llama de fuego. Y todo esto lo vimos en el prólogo, en Apocalipsis 1, ¿verdad? El primer capítulo. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía nombres escritos que ninguno conocía sino él mismo. El jinete del caballo blanco tenía una corona o una diadema. Aquí vemos que tiene muchas diademas, ¿verdad? ¿Sí te fijas cómo va cambiando la situación? Ahorita vamos a ver bien eso. Este versículo describe 3 aspectos o características de Cristo: los ojos, la cabeza y el nombre. Los ojos. Apocalipsis 2:18 dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Acuérdate, en ese momento vimos que la iglesia estaba pecando de alguna manera tan difícil de detectar, pero no para el que tiene ojos como llama de fuego. 2 características de los ojos de llama de fuego es que su juicio es penetrante, nadie escapa al juicio de Dios, y que también Dios todo lo ve y lo conoce. No se puede cometer un pecado oculto delante de nuestro Dios. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Daniel le dice a él, dice, y sus ojos como antorchas de fuego. ¿Ves? Cuando traemos esto, vemos nosotros cómo ahora la Biblia se está interpretando de una manera más clara. Pero esta palabra es fiel. O sea, Daniel conocía esta característica del Señor miles de años anteriores a que viniera Cristo. Muchas diademas. Esto es la supremacía de Cristo en innumerables esferas de su vida y de su poderío. O sea, ¿por qué muchas diademas? Porque cuando vino en su primera venida tenía una, ¿verdad? En cuanto vino Jesús a salvar. Pero en su segunda venida tiene muchas diademas. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Cristo en todo su esplendor y su gloria. Son un símbolo de la soberanía universal de Cristo en diferentes aspectos. Eso es su nombre. Ahora, su nombre. Los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento son muchos. Por ejemplo, solo en Juan vemos los 7 yo soy. Y lo vimos que se encierran doctrinas importantísimas, ¿verdad? Como luego lo vimos en Juan 6, diciendo que Él es el pan de vida. Lo vimos en Juan 8, diciendo que Él era la luz del mundo. En Juan 10, diciendo que Él era el pastor de las ovejas, el que da la vida por ellas, no es cualquier pastor. Y Él era la puerta del redil. Él es el único camino al Padre. Lo vimos en el 11, diciendo que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Luego lo vimos en el 14, que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo vimos en el 15 diciendo que Él es el olivo, el buen olivo. Así que todos estos atributos de Cristo son tan importantes para nosotros. Y aquí en Apocalipsis se llama el Cordero, el fiel y verdadero, Señor de señores, Rey de reyes, descendiente de David, es estrella de la mañana, el león de Judá, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el esposo de la nueva Jerusalén, el árbol de vida, el sol de la nueva ciudad, entre muchos nombres, solo aquí en el libro de Apocalipsis. Efesios 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el Señor. Ahorita vamos a ver más acerca de su nombre, de la importancia, pero hasta aquí los dejo con este pensamiento. Veamos en el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso los dejé. Acaba de decirnos que tiene un nombre que nadie conoce, que se le va a dar un nombre que no conoce nadie, ¿verdad? Desde que se presenta en Génesis, en Éxodo, vemos que Él se da un nombre, dice yo soy. Pero yo soy, ¿por qué yo soy? ¿Y por qué no dar un nombre? Porque yo soy encierra muchas de sus aspectos de su deidad, muchas de sus diademas. No podemos encerrarlo en algo. ¿Se me entiende? Acuérdate con Cristo cuando dice que Él es nuestro abogado. Ya tener un buen abogado ya es una ventaja, pero
¿qué tal si no conocemos nada del juez? Pero también Él es el juez. ¿Sí me entienden? O sea, Él es el fiscal, o sea, al ser el abogado, Él es el juez. ¿Qué posibilidades tenemos? Cristo es el que justifica. ¿Quién nos condenará? O sea, es muy grande. El nombre de Dios no se puede encerrar en algo así. Por eso aquí cuando dice, y está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, acaba de decir que un nombre que no conoce, pero ves, si lo conoce, este es uno de los nombres con los que se da a conocer, hermanos. Esto lo relaciona con la deidad, lo relaciona con Dios, como lo acabamos de ver en la escuela dominical. Es un nombre muy excelso. Este texto es la profecía cumplida por su palabra en dicha en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Con estas características estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es Verbo, o sea, eso ya lo identifica con Cristo, pero no cualquier Cristo, sino con un Cristo glorificado. Porque es Dios y el Verbo es Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí la importancia de su nombre, pero también la advertencia de no relacionar a Cristo con un solo nombre. Porque dice, bueno, Él se llama Jesús, bueno, también se llama Emmanuel, también se llama el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, ¿quién es? Es todo. Es todo. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahí vimos en Isaías 63, dice, ¿quién es este que viene de Edom? 750 años antes de que Cristo viniera, de Borsa, con vestidos rojos. Este es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahí están dos aspectos, justicia y grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como los que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, y los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esta es otra de sus características, otro de sus atributos de Cristo. Este Cristo amoroso, hermanos, es este mismo. No nos lo han cambiado, es el mismo. Vendrá en justicia, sin ninguna relación con la piedad y la misericordia para las personas. Cuando implante su justicia, eso va a ser solamente. Los dos acontecimientos que tendrán lugar en su venida, fíjate eso. Porque el día de la venganza está en mi corazón, por un lado, y el año de mis redimidos ha llegado. Ese es un patrón que hemos viendo en cada paralelo. Antes del juicio, Dios manifiesta protección para su pueblo, seguridad para su pueblo. Ahorita, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el sexto paralelo. Estamos concluyendo ¿con qué? Con el fin del mundo. Pero antes de que nos den estas características del fin, ¿qué vimos? Las bodas del Cordero. ¿Me entiendes? Sí, o sea, entre medio de todos estos juicios aparece ¿qué? La celebración gloriosa para sus santos. Llega el esposo, la iglesia está gloriosamente adornada, gozosa, esperando al novio. O sea, las bodas del Cordero. Como siempre hemos estado viendo esto, que le llamábamos interludio, le llamábamos también de alguna manera preludio, le llamamos en otra ocasión, que significa un espacio antes de cambiar dos notas, es la parte del medio. Vimos nosotros esa parte tan hermosa, antes de que, o sea, viene el juicio, se detiene, hay paz, hay gozo, hay alegría y continúa el juicio. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Las dos cosas son para la segunda venida de Cristo. Con mi ira hollé el pueblo y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Como lo dijo, les he dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estas cosas que estamos viendo aquí lo hemos visto en otros paralelos. Estos son tanto ángeles como sus santos redimidos de toda la tierra. Esto que estamos viendo aquí, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Estos ejércitos primero tienen una naturaleza divina, son celestiales. ¿Qué más tienen? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Blanco y limpio.
según dice, siguen el caballo blanco. Son ángeles, lo vimos en Apocalipsis 15, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y son santos, lo vimos en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, limpias, resplandecientes, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta sangre del Cordero, para unos, blanqueó sus ropas, y esta misma sangre va a salpicar sus vestidos, pero de otros que va a ser justicia. Es increíble todo lo que... Son 2 acontecimientos que van a correr paralelos. ¿Qué es este? Es el Dios, ese nombre tan difícil de encerrar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en Él. Él es el Dios de amor, pero es un Dios juez, un juez justo, es un Dios de justicia y de justos juicios. Tanto en Apocalipsis como en la doctrina se nos promete que reinaremos con Él, porque venimos con Él. Eso ya está, también lo vimos. Apocalipsis 5:9 dice, en la visión del trono, que vimos en Apocalipsis 5, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Ahí estuvo su triunfo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra con Cristo. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Wow, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos con Él. Y es palabra fiel. La doctrina, sellando todas las palabras de aquí. O sea, estamos hablando del mismo lenguaje, con claridad. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De suma importancia el que nos quede bien claro cómo y con qué armas gana esta guerra el Señor. Primero, solo aquí en el libro de Apocalipsis vimos, Apocalipsis 1, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Ahí está la misma espada. Apocalipsis 2, escribe al ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada, hermanos, tenemos que cambiarla por la palabra. Es la palabra, ¿verdad? Está bien claro. O sea, Juan usa imágenes, figuras, pero dicen verdades espirituales. Juan usa el mismo lenguaje profético que usaron los profetas como prueba del cumplimiento y veracidad de su palabra, hermanos. ¿Por qué Juan sigue usando este lenguaje? Ya lo expliqué varias veces. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Juan está diciendo todavía no se cumplan, siguen siendo escatológicas, siguen siendo profecías que no se han cumplido. Entonces sigue usando el mismo lenguaje profético. Por ejemplo, Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y orgullará con equidad para los mansos de la tierra. Dice: y herirá la tierra con la vara de su boca. Es el mismo lenguaje, ¿verdad? Estamos hablando de Isaías, de casi 800 años antes de Cristo, diciendo las mismas cosas. Ahora lo vemos, pero no es el caso de la doctrina, ¿verdad? La doctrina nos aclara las verdades por Cristo, toma los conceptos de Cristo y nos los pone claros, para ya tener claro de qué se trata. Eso es por esto les digo, es la última revelación. La doctrina, hermanos, es una bendición. Es donde la iglesia camina y se sienta y tiene el fundamento. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, el diablo, a quien el Señor matará. ¿Cómo lo hará? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Dios cumple lo que promete, su justicia no se tarda. Apocalipsis 16:4 dice: el tercer ángel derramó su copra sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y el que eres y el que eras, y el santo que has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Lo merecen.
Así que todavía nos va a quedar más claro después. Todavía no concluyo con la seguridad de que la palabra de Dios, ¿verdad?, la espada que sale de la boca es la palabra del Señor. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los presidentes siguen usando justamente aquí así, ¿verdad?, las bandas esas, como lo vemos aquí. Un solo Señor, un solo Rey. El muslo es representación de poder y el manto es símbolo de majestad real. Por eso lo han usado mucho, tanto gobernadores, presidentes, como dictadores, como gentes que se creen dioses, como los griegos. En Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí las diademas son la imitación del poderío y del reinado de Cristo. Por eso dice que Él es Señor, pero de señores, porque ha habido otros señores. A Satanás también se le dio poderío, también ha tenido diademas, pero este está por encima del más fuerte. Acuérdense lo que dice Proverbios. Sobre el fuerte hay uno más fuerte, y sobre el fuerte, el poderoso, hay otro más fuerte sobre todos ellos. O sea, siempre por encima está Dios. Igual en su reinado. Y vemos que Cristo es Rey y es Señor. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús. Todo, Cristo es todo. Entonces, cuando vemos aquí nosotros, en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a explicar un poco más a profundidad cuando haga una aplicación para la iglesia este texto, de la importancia de saber que Cristo reina, cómo lo debemos de aplicar de una forma doctrinal para nosotros, y que Él es el Señor, pero no cualquiera, sino Señor de señores. Su señorío está por todo eso. Vieras cómo cambia la vida de un creyente cuando realmente toma en serio esta doctrina, esta enseñanza, que Cristo es el Curios, el soberano, el dueño de todo, y que nosotros somos sus criaturas. Porque no es ese el Dios, no es ese el Cristo que se está predicando hoy en las iglesias, hermanos. El que se está predicando en las iglesias es una caricatura de este. Aquel, por lado del catolicismo romano, lo tienen por ahí. Cuando lo ocupan, si hay un problema, entonces van al cuarto, le buscan, le ponen una veladita y empiezan a sacarle todo lo de las peticiones. A nada, a una imagen, a un ídolo muerto. Y por otro lado dicen: no, yo ya no creo en ídolos, los cristianos modernos de ahora. Yo no creo en imágenes, no. Pero sí crees en un Cristo que tú le declaras, que le das órdenes. ¿Se me entiende? En ese que nomás vive para puro ser bueno todo el tiempo y nunca ser malo. Ese Cristo que es tu esclavo, ¿me entiendes? Donde tú eres la persona importante, ¿verdad? Donde tú eres la persona. Ese solo se dedica a amarte todo el tiempo, a tener un plan maravilloso para tu vida, y tú todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Qué cosa tan corriente han hecho de este Señor. Pero este es Dios. Este es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es ese Dios que ellos tienen. Nos lleva a nuestro segundo encabezado: el juicio contra la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Así vemos cómo termina todo esto. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Esto habla de un ángel muy poderoso con control universal, ¿verdad? Con el control por todos lados. Ya lo vimos anteriormente. El ángel que tenía un pie en el mar y otro en la tierra. Quiere decir que lo controla todo, el cosmos. Es mismas características. Y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venía congregados a la gran cena de Dios. Aquí estos son otra alegoría que también se usó en el Antiguo Testamento. Y está usando ese mismo lenguaje profético para decirnos verdades espirituales. Para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo, libres y esclavos. O sea, no creas que por ser esclavo te escapaste. ¿Me entiendes? Porque dice: y pequeños y de grandes. Ay, los niños no. Aquí todo, ¿verdad? Dice: otra forma de ver el fin de la gran Babilonia y los otros juicios, plagas ya mencionadas en paralelos anteriores.
Esto es el mismo juicio de la sexta trompeta. Ya lo mencioné. ¿Por qué? En los 4 ángeles desatados en el río Éufrates, en Apocalipsis 9:14 dice, descendió el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados al río, junto al gran río Éufrates. Y lo vimos en la sexta copa, en Apocalipsis 16. Y el sexto ángel derramó su copra sobre el gran río Éufrates, y el agua de este secó para que estuviesen preparados el camino de los reyes del oriente. Vemos una guerra, ¿sí me entiendes? Y es lo que estamos viendo, el fin de estos reyes. ¿Dónde van a terminar? ¿Cómo van a acabar estos enemigos del pueblo de Dios que le hacen la guerra constantemente, una y otra vez? Lo han hecho en la historia y lo siguen haciendo. Y por otra parte es el cumplimiento de su palabra ya profetizada en Ezequiel 39. Yo siempre que voy allá, no voy para interpretar, voy para que vean el poder, el cumplimiento de estas promesas, de estas profecías. Acuérdate que las profecías tenían un cumplimiento para el pueblo de Israel, tenían un cumplimiento para la venida de Cristo y tienen un cumplimiento para el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, pero como el fin del mundo no ha llegado, por eso también Juan usa ese mismo lenguaje. Pero lo que no es correcto, y lo oyen por todos los comentarios, cada vez que agarran un comentario, especialmente de Henderson, van a escuchar estas palabras. Y Juan otra vez toma prestado. Juan nunca tomó prestado, hermanos. Nunca. Dios tiene esa revelación, hermano, es un solo pensamiento. Es la palabra de Dios que recorre todos los géneros literarios. Juan no anda tomando prestado, ¿me entiendes? Sino que Juan está dando la interpretación clara de estas cosas que fueron tan oscuras para Daniel y Ezequiel y Zacarías y Isaías mismo. Pero aquí dice en Ezequiel: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y así ha dicho Jehová el Señor. Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí vemos, estos son nombres genéricos, ya vimos, que apuntan a los demonios que pelean contra el pueblo de Israel. Son ángeles caídos que están enfrente de las tropas, como ya di muchos ejemplos anteriormente. Dice: te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las puertas del norte y traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Oigan esto: y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, oigan, y las fieras del campo, y te he dado por comida. El 17, quiero que vean esto. Dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, el mismo lenguaje que estamos aquí, y a toda fiera del campo, aquí incluye las fieras, juntaos y venid, reunidos todos, de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre el monte de Israel. Acá lo llama un banquete grande. Y comeréis carne y beberéis sangre. Les he dado a beber sangre, pues lo merecen, dice, comeréis carne de ¿qué? De fuertes. Beberéis sangre de príncipes de la tierra, carne de corderos, de machos cabrillos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Acuérdate de las vacas de Basán, es un apodo a las mujeres que solo se dedicaban a comer, a los hombres a estar gordos, a darle a la carne. Eran comparadas con vacas de Basán, que es una región geográfica muy fértil, donde hay mucho que comer. Y nomás se dedican a comer, se engordan. Y si comeréis grosura hasta saciaos, beberéis hasta embriagaos de sangre de las víctimas, para que vosotros sacrifique. Y yo sacrificaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes, de fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Vemos la veracidad de la palabra, hermanos. O sea, y aquí vemos a Ezequiel diciendo lo mismo que ha ocurrido muchas veces en la historia. Y este banquete se va a dar al final también, cuando Cristo venga. Vuelve Cristo a convocar a las aves, a convocar a las bestias al banquete. Más destrucción. Versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que comenzamos desde el principio. A ver esta guerra. Acuérdate de Apocalipsis 12. ¿Qué vimos? El dragón
parado frente a la mujer, esperando que naciera el niño para devorarlo en cuanto naciera. Vemos a Satanás queriendo destruir a Cristo. Y aquí vemos otra vez la misma imagen. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 2 reyes, 2 ejércitos, 2 pueblos en guerra. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Pues ahí está la guerra. Estamos en una guerra, quiéramos o no. Una guerra cósmica y una guerra espiritual. Juan describe un cuadro de contrastes con respecto a los banquetes mencionados en este capítulo. El primer banquete es de la cena nupcial del Cordero, que lo vimos, el que ha sido invitados todos los santos. El segundo banquete es de los derrotados, el que han sido convocados todas las aves de rapiña para llevar a cabo su tarea de acabar con los restos repulsivos de los reyes, generales, hombres poderosos, caballos, jinetes y personas de todos los niveles sociales que han sido inmolados o destruidos. Hermanos, todo esto, 2 banquetes, los dos filos de la espada, lo que vimos, el jinete del caballo blanco, Cristo versus el anticristo. Es una guerra, sí, una guerra que Cristo gana. Los verdaderos autores intelectuales de todos los pecados y muerte, lo vamos a ver aquí, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta guerra es entre el anticristo y sus reyes y ejércitos, plural, y el Cristo con su ejército, singular. Los reyes de la tierra son los 10 reyes que están al servicio del anticristo. Aquí vemos que se cumplirá la palabra de Dios dicha en el Salmo 2. Pero vemos nosotros, hermanos, que esta Babilonia, este mundo caído, ¿verdad?, se está destruyendo, pero está siendo guiado por alguien. El Cristo falso, el anticristo, está haciendo estragos con el mundo, usando al falso profeta, usando la falsa religión. Y eso no solo es el Papa, como dicen muchos, todos los puritanos, era el Papa. No, son todas las religiones falsas. Como ya les dije anteriormente, hay 3 corrientes de pecadores. Satanás está devastando el mundo por 3 corrientes de pecado, y lo ha hecho desde el principio. Un grupo grande solo viven para la carne. De las 3 partes del mundo que serán piensa que el mundo lo vamos a dividir en 4 partes. Una de las 4 partes tiene que ver con la carne, solo piensan en comer, en el vientre. ¿Me entiendes? Como la multitud que seguía a Cristo. La otra parte con la codicia de los ojos, solo piensa sus deseos, solo están pensando en todo lo que se van a adueñar cuando los sorprende la muerte y no se lleva nada. Y la otra parte, la religión falsa. ¿Cuál es la religión falsa? La que levanta al hombre y achica a Dios. La religión falsa es la del yo. La religión falsa, seréis como Dios. Tú eres el arquitecto. La religión falsa odia que le digan que la salvación le pertenece a Dios. Odia que le digan que no tiene nada que aportar a esta salvación, que la salvación le pertenece a Dios y que la santificación la lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas. No, eso yo soy. Por eso yo golpeo la carne, la vas a golpear hasta que te revientes, como lo han hecho muchos ascetas católicos en el mundo y están en el infierno. Hermanos, si esto no es de Dios, hay que humillarnos delante de este Dios. Mucha falsedad en el mundo. Mira lo que dice este salmo hermoso, Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Por eso amo esta palabra, porque todo está aquí. Dice: se levantarán los reyes de la tierra, como lo estamos viendo aquí, y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Eso ya lo vimos cuando Cristo estuvo en el mundo. Vimos a Pilato con Herodes y dice que se cumplió la palabra y apunta a este texto. Pero no solo aquí, se sigue cumpliendo. Siempre es lo mismo. ¿Qué dicen? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No los queremos.
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. Mira su fin. Luego hablaron a ellos en su furor y los turbaron con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa es la otra realidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y mira este texto, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso se está cumpliendo, lo vamos a ver cumplido en Cristo Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Estas dos cosas van a ocurrir en su segunda venida. Todo se le da a Cristo, al Rey de Reyes, Señor, Señor, y al mismo tiempo juicios. Todo será destruido. Es por esta razón que el libro de Apocalipsis sigue usando este lenguaje profético, porque hay cosas que aún no se han cumplido, como esta que estamos viendo aquí. ¿Y qué pasa con los demás? Aquí vemos al falso profeta y aquí vemos lo que le ocurre al anticristo, ¿verdad? A la bestia. Y los demás, todos sus seguidores, todos los que tuvieron su marca, los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego, mientras que sus seguidores deben pasar por la muerte antes de compartir morada eterna con ellos? Ahorita lo vamos a explicar. Versículo 66 de Isaías 66, 24. Esto no es para explicarlo, esto es para ilustrarlo. Y saldrá y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Pero ¿qué pasa? ¿Ahí quedaron ya? ¿Solo se murieron? No. ¿Qué dice? Porque su gusano nunca morirá, ni el fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ellos terminarán también en el lago de azufre, pero primero hay que morir. Después van a resucitar a perdición eterna. Eso lo dice. Tanto el dragón, la bestia y el falso profeta personifican a Satanás. ¿Y por qué dice que la bestia no va a entrar viva ahí? ¿Y por qué va a entrar vivo el falso profeta? Porque tanto el dragón, la bestia y el falso profeta personifican a Satanás haciendo uso de la Trinidad, de la imitación de la Trinidad, imitando así una Trinidad satánica. Es en este sentido que los tres serán arrojados vivos al lago de azufre, porque Satanás no muere, ya Satanás es un espíritu. ¿Me entiende? Es en este sentido, dice, los demás también irán ahí, pero después de cruzar por el valle de los muertos. Y vamos a verlo en un texto que traigo para aplicar el mensaje más claro. Hasta aquí, ¿qué es lo que, viendo este mensaje, hermanos, qué es lo que vimos? Estamos concluyendo el sexto paralelo como resumen. El sexto paralelo también concluyó ¿con qué? Con el fin del mundo. Pero en el fin del mundo vemos dos acontecimientos. Vemos juicio y vemos ¿qué? Protección. Vemos el día de los redimidos y vemos el día de la matanza. Vemos el día de salvación completa, final, y vemos el día de destrucción completa y final. O sea, estas cosas están aquí y lo hemos estado viendo una y otra vez. ¿Ves qué hermoso es el libro de Apocalipsis? Estamos concluyendo nuestro sexto paralelo. Y ahora vamos a entrar al último, al séptimo, al capítulo 20. Otro capítulo que sirve de divisiones para muchos. Por una sola mención de una palabra, milenio. Por eso, qué tristeza ver que Satanás les ponga estas trampas para que caigan. Y por eso dice, mejor no hay que predicar, para no pelear. Hay que predicar a Cristo. Yo no he dejado de predicar a Cristo. Predicando Apocalipsis, hermanos, estoy predicando a Cristo con todos sus aspectos, su gloria, su hermosura. No he dejado de predicar a Cristo. Voy a aplicar dos mensajes antes de cerrar. Dos aplicaciones. Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Veamos más claro qué significa esta palabra. Porque ahora ya con conocimiento doctrinal nos tiene que quedar claro a nosotros que las imágenes tienen un nombre y un apellido.
y tienen una enseñanza doctrinal. Y dejemos que las imágenes nos hagan tropezar, sino que nos sirvieron para ilustrar mejor. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Oiga, esto es hermoso. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Apártese las aguas, y apareció la tierra. Y dijo: sean las lumbreras mayor, la menor, y aparecieron. Y dijo: hagamos al hombre, y fue hecho el hombre. La palabra de Dios. Dice: y también la tierra, todo lo hizo la palabra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero aquí viene el otro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto es escatológico, están reservados ¿por quién? Por la misma palabra. La misma palabra que dijo aquello que pasara. Y el que vino a confirmar la palabra es Cristo, y hizo milagros igual de poderosos que los de creación cuando transformó el agua en vino. ¿Me entiende? Hizo milagros con las mismas características de milagros de creación. Tenían apariencia de edad, de una manera instantánea y sobrenatural. Así lo hizo. ¿Me entiende? Y hizo también, ¿cuál otro? Aparte de eso, él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y multiplicó los panes. 2 milagros de creación, o sea, confirmando: yo soy el que hice el cielo y la tierra. Yo soy el verbo, porque se hizo todo. Y aquí dice: están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Wow. O sea, ¿qué seguridad tengo de que esto es real? La misma seguridad que existe este cielo, esta tierra y todo lo que está hecho. Es la misma del que viene y destruirá todo esto. Este mundo se quema porque se quema, porque Dios lo dijo. Que nos quede bien claro, dice: sí, la espada es la palabra de Dios. Efesios 5:17. Y la espada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de aquí, vemos una armadura de Dios, que son un montón de cosas, pero eso es. La espada es la palabra de Dios. También tiene poder en nuestras bocas. ¿Tú te imaginas, hermanos, que con unas palabras tú puedes hacer que una persona no muera nunca? Sí, hermanos, con una palabra. Cuando tú le predicas el evangelio a una persona y llega a creer, esa persona no va a morir nunca. ¿Me entienden? Pero con una palabra, cuando rechazan esta palabra, van a perecer en el infierno eternamente. Esta misma palabra tiene poder, como dice: están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego de aquel día del juicio. Esa palabra tiene poder. Así que, si se fijan, una cosa es ver Apocalipsis con imágenes y otra cosa es aterrizar en la doctrina. ¿Por qué? Porque ahora ustedes saben que la espada no es cualquier cosa. La espada es la palabra de Dios. Y eso nos hace atesorar más la palabra de Dios. Eso es entender la Biblia y que no nos cuenten cosas. Dios aquí solo está. ¿Sabes por qué amo a este libro? Porque humilla a todos, a los teólogos, a los grandes, porque Dios no necesita a nadie para interpretarse, Él solo se interpreta. Aquí está todo, todo está aquí. No tengo que apartarme del libro, no tengo que andar buscando, aquí está todo. Dios es así. Versículo 16 dice: y en sus vestiduras y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener presente y someterse al señorío de Cristo es de vital importancia para presentar y vivir el evangelio, hermanos. Eso nos cambia a todos, saber quién es nuestro Dios. En Romanos 10, versículo 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra. Ahora ya cuando ves la palabra, sabes qué tan importante es esta palabra. Está cerca de nosotros, dice, en tu boca y en tu corazón. Es cuestión de ¿qué? De decirla y de creerla, ¿verdad? Es la palabra. ¿Y qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, iglesia. ¿Cuál es? Esta dice aquí, que si confesaras con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor de señores. Jesucristo es el Curios, el dueño de todo, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Si entendieras, esa es la palabra de fe que predica esta iglesia,
que predicamos nosotros, no al Cristo caricatura, no al otro fantasioso, no, al Señor de señores y Rey de reyes. Y si creyeres esto en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, porque ahí fue donde triunfó sobre todo, ¿verdad? Serás salvo. Este es el evangelio. Este es el evangelio que predicamos. ¿Ves qué diferencia es? Aterrizar el Apocalipsis en la doctrina. Seguimos en lo mismo, doctrina. Segunda aplicación, Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia que fue apresada, dice, y la bestia fue apresada. O sea, estamos conociendo cuál es nuestro glorioso fin y cuál es el horrible juicio de nuestros enemigos. El fin de ellos también. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Vimos un acontecimiento hermoso para nosotros, vemos un acontecimiento terrible para los demás. Dice, el falso profeta que había hecho delante de ella señales, y con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, no a cualquiera, no a nosotros, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es destrucción eterna, o sea, van a estar en un lugar de tormento siempre. La derrota final de la Trinidad satánica. Apocalipsis 20. Fíjate, aquí incluye otro personaje, el que controla estos dos, el dragón. Apocalipsis 20. Dice el 10. Y el diablo que los engañaba, el dragón, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Ves? Dice, donde estaba la bestia y el falso profeta. Aquí está la Trinidad. Esta misma Trinidad que comenzamos a ver, ¿dónde? En Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 16, cuando vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿A dónde iban? A los reyes, sí, se concentraba en ellos el poder. Pero ¿de dónde venía ese poder realmente? Del diablo. Y aquí vemos que todo mundo va a pagar, todo mundo terminará destruido. Aquí vemos que estos tres serán, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba ¿quién? La bestia y el falso profeta, donde estaban los que él, con estos dos él hizo todas las acechanzas en la tierra. Serán atormentados, dice, día y noche, ¿por cuándo? Por los siglos de los siglos. ¡Wow! Pero no solo ellos, sino todos los que lo siguieron. Y también este será el destino final de todos sus seguidores. Oigan esto, Apocalipsis 19, 21. Y los demás, no nomás, él tuvo la culpa, sí, él tuvo la culpa, pero ahí vas tú también. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y aquí mismo lo vemos en este otro texto, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Sí, hermano, no te escapas ni muerto, así te suicides. Dice, los muertos, dice que había en él. Y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Sí, todos los muertos van a salir a dar cuentas. Todos, de donde quiera que hayas muerto, aunque estés quemado. Porque dice, a mí quémame, aunque te quemes, te van a sacar. Y de las cenizas, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, también ahí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ese es el fin terrible para todos los demás. Y como dijimos al principio, este es el evangelio para ustedes, para los santos. También, hermanos, vamos a hacerles el llamado a los incrédulos. Hacerles un llamado a que solo estos dos destinos le esperan a los hombres y que esto es real, esto es verdad. Lo dijo el fiel y el verdadero. Esto lo dijo Dios, esto es real. Solo dos destinos tienen los hombres. O es el seno de Abraham o es el lugar de tormento. Así que todavía estás a tiempo. Cristo todavía no viene, no ha regresado. A su regreso ya no hay tiempo más. Todavía es tiempo de que no suceda este terrible fin a las personas. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, porque nos habla, Señor, porque tu pueblo escucha, porque nos gozamos en tu palabra y porque nos
redarguyes y porque nos llenas de fuerza, de energía, porque nos alientas a seguir gozosos, a enfrentar el mundo y sus problemas a la luz de las realidades preciosas, eternas, gozosas que nos esperan en ti. Bendito sea mi Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.